Esta es la lectura de mi reflexión final sobre la investigación realizada en clase. De acuerdo a los datos recogidos en la investigación, encontramos grandes características que aportan información importante y valiosa para entender cómo las multiliteracidades afectan significativamente los contextos específicos. Una de las prácticas más sobresalientes de los encuestados está relacionada con la manera en que acceden a nueva información. Al observar los resultados, encontramos que el Internet, a través de motores de búsqueda, es la herramienta más utilizada por los participantes. Adicionalmente, vemos que las páginas web ocupan el segundo lugar. En el contexto específico, los estudiantes de grado décimo siguen este patrón. Esta respuesta concuerda con lo encontrado en cuanto a los elementos o dispositivos disponibles en casa. Los televisores y los smartphones son los más usados. Sin embargo, podemos ver una discrepancia entre la manera en la que buscan información y los formatos en los que suelen leer. Si bien todos buscan información en Internet, según sus respuestas observamos que prefieren los formatos físicos cuando leen. Dentro de nuestro contexto, los estudiantes de décimo difieren de esta práctica ya que los PDF son más fáciles y baratos de adquirir. Si nos enfocamos en la biliteracidad, vemos cómo los encuestados hacen uso de herramientas digitales para facilitar el entendimiento de información en otras lenguas. El traductor de Google ocupa el primer puesto como el canal más utilizado para descifrar la información. En el contexto de los estudiantes de décimo, encontramos que esta herramienta ocupa un lugar especial. Si tomamos la biliteracidad como cualquier instancia en la que ocurra comunicación en dos lenguas alrededor de lo escrito, tomada de Hornberger en el 90, encontramos que los alumnos hacen uso del lenguaje escrito como primera referencia al momento de entender información en otro idioma. Además, los estudiantes expresan que después de entender el texto intentan identificar la manera en que esta información los afecta. Desde la biliteracidad se entiende que debe haber una etapa de entendimiento para luego entrar en una etapa de producción. Esta etapa está marcada por la comprensión de lo leído y la posición respecto a esa información. Siguiendo lo planteado anteriormente, observamos cómo la literacidad crítica se manifiesta en la información proporcionada por los encuestados. En primera medida, los participantes mencionan que después de leer, comentan lo leído con sus amigos. En este momento, los estudiantes toman una posición frente al texto y frente a las apreciaciones de sus compañeros. En segunda medida, se hace evidente que los estudiantes consultan diferentes fuentes de información para contrastar y asegurarse de que lo encontrado en primera instancia. Esto demuestra que existe una preocupación para identificar fuentes fehacientes de información y su repercusión en el contexto académico, aunque en algunas prácticas en el aula no sea evidente. Entre las preguntas más interesantes del estudio encontramos la referente al acompañamiento por parte de los padres en los momentos de estudio en casa. En general, los estudiantes mostraron que no tienen ese apoyo y llevan a cabo sus tareas de manera autónoma. De esto podemos extraer información valiosa. En primera instancia, la creación de identidad se ve afectada. De acuerdo a Bean y Money en el 2003, la identidad se construye a través de actitudes y vivencias. Es así como los estudiantes que trabajan solos en casa generan cierta autonomía que influye en su manera de verse y mostrarse. De acuerdo a McDonald, 1999, mencionado por Bean y Money, los colegios postmodernos son lugares donde los estudiantes confrontan la cultura del hogar con la cultura escolar particular. Los estudiantes que trabajan solos hacen parte de un grupo que puede no ser el más grande entre los alumnos. No todos sufren de falta de acompañamiento. De esta manera, esa vivencia los obliga a enfrentar características contextuales diferentes a la de los demás. Por otra parte, sabemos que la información empodera. Las fuentes de donde se recupera son importantes para saber cómo se usa y en qué momento. Los estudiantes indican que las actividades que más llevan a cabo sin acompañamiento son ver televisión y navegar en Internet. Al navegar en Internet se hace uso de las redes sociales. La información obtenida de estas le da cierto conocimiento que les da el poder de utilizarla en contextos específicos. Es posible que de estas experiencias nazca el bullying. En este caso, todos los que practican el matoneo, como las víctimas, construyen cierta identidad que los hace notorios en los salones de clase. En general, los estudiantes de grado décimo nos dan muestras interesantes de lo que hacen para buscar información en su tiempo libre y las prácticas de lectura.
En primera medida, ellos nos dejan ver que los medios digitales son muy importantes en sus actividades cotidianas. Utilizan redes sociales, buscan información en internet y ven en ocasiones los videos de algún youtuber. Desde la perspectiva de Casani y Castella del 2000, esto hace parte de la literacidad, ya que son prácticas culturales enraizadas en la comunidad. Ahora bien, entre las actividades mencionadas por los alumnos, encontramos una que en general sobresale. Dormir es una de las actividades escogidas para realizar. En este punto se complica hacer algún análisis desde la literacidad. Sin embargo, dormir ayuda a la construcción de identidad. En las interacciones diarias con los estudiantes, se observa que dormir es una actividad común y que la mayoría lo hace en su tiempo libre. Otra respuesta interesante es la que dan para mencionar que revisan varias fuentes antes de confiar en la información encontrada. En el salón se observa que no es así. Los estudiantes prefieren ahorrar tiempo al momento de utilizar lo que encuentran en Internet. Tal vez la respuesta busca impresionar a los investigadores y no mostrar lo que realmente hacen. En general, analizar las respuestas de los participantes es una experiencia enriquecedora y muy valiosa para nosotros. En primera medida, la interpretación de las prácticas de nuestros alumnos nos da una visión enfocada en la literacidad y, además, nos permite aterrizar la teoría y hacerla palpable en nuestros propios contextos. En segunda medida, nos permite mirarnos a nosotros mismos y reflexionar en lo que hacemos en el aula. Si entendemos los gustos y necesidades de los estudiantes, podemos generar nuevas actividades que promuevan las multiliteracidades en los colegios. Finalmente, podemos entender un poco más las dinámicas y las actitudes sociales de nuestra comunidad particular. A partir de esta investigación, es posible enfrentar situaciones cotidianas con una mirada más crítica y formativa.